pasado. Y finalmente en 2012, por el apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, produzco la última generación que se llama Voces Silenciosas. ¿Por qué Voces Silenciosas y estos títulos que mencioné anteriormente? Se debe a la preocupación que tengo. Levanto mi pincel como una invitación a las instituciones y a la gente, la población general de México, que estamos perdiendo una planta muy importante que en la época precolombina tuvo una gran importancia y después en la época del porfiriato, y que fue una de las que generó un grupo de empresarios pulqueros, empresarios que cultivaron miles de hectáreas de maguey, y uno de esos estados, que son 4 estados importantes, es el estado de Hidalgo, el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla y el estado de México. ¿Por qué fue en la época del porfiriato? Porque fue cuando se meten las vías de comunicaciones más rápidas en su tiempo. El pulque se fermenta demasiado rápido, entonces el tren permite que viaje a mayor velocidad y se lleve el pulque miles de toneladas al año en la gran ciudad de México, en donde salían nuestros políticos importantes nacionales, nuestros intelectuales en esas cantinas. Después viene la revolución y esto se tiñe de sangre en las plantas, los plantíos de magueyes, y se pierde porque se mete, ya triunfando la revolución, se mete la cerveza. La cerveza entonces aparece en las mesas elegantes, cuando antes era el pulque. Y después, culminada la revolución, se le llama la bebida de los vencidos. Los indígenas o la gente mexicana que cultivó aquellos, obviamente los empresarios que eran los hacendados, se fueron a Europa huyeron del movimiento revolucionario porque eran parte del grupo del porfiriato. Entonces se van a Europa, finalmente ellos ya tenían propiedades y casas, riqueza que habían acumulado o amasado gracias a la explotación del pulque. Yo como indígena otomí puedo hablar del maguey. Para nosotros los otomíes del Valle de Mezquital es una planta prodigiosa porque es medicina, porque es techo, porque es prenda, porque es mueble, porque es además el agua fue el sustento básico, que es el pulque, esa leche sagrada de Mayahuel. Por eso dentro de todo lo que es la cultura del maguey se hacía desde nuestro antepasado ritual, que es en ofrecimiento a la deidad de Mayahuel. En el estado de Querétaro, como también una parte del Valle de Mezquital, no bien investigado, los indígenas hacían sus máscaras con pencas de maguey. Por eso cuando esta historia me lo platican en el 1993, cuando realizo una serie de paisajes semidesérticos, pasan 10 años, investigo y el Instituto de Antropología Estatal del Estado de Querétaro, busco la información, no aparece una máscara, no existe una máscara tal como es una penca de maguey. Todo fue destruido, todo fue quemado, condenado por la Iglesia Católica, porque estaban adorando a Mayahuel, que no tiene que ver con la religión católica. Esto se pierde. Entonces yo me doy a la tarea de interpretar cómo habrán sido esas máscaras, pero todavía no conocía yo la durabilidad y tratado de la penca del maguey. Entonces lo que hago es hacer unas 20 esculturas en bronce que se llaman los rostros del maguey. Después me meto otros tantos años de investigar la penca del maguey para ver si en ella se puede plasmar realmente una obra de arte. Empiezo a tratarlo, empiezo a buscar la calidad y empiezo a trabajar ya directamente la penca de maguey con los rostros del pasado. ¿Por qué se llaman los rostros del pasado? Porque empiezo a tomar los nombres de dioses precolombinos como Tecaztlipoca, como Tonatiuh, como Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Por eso se llaman los rostros del pasado, que va aunado a lo que es el maguey de un pasado que tenemos. Luego después genero voces silenciosas, porque aún tenemos gritando el maguey silenciosamente, pidiendo sobrevivir. Los hidalguenses presumimos que somos los mejores barbacoyeros. Yo le pregunto a los barbacoyeros, ¿cuántas matas o hectáreas de magueyes han plantado? ¿Y cuántas hectáreas han venido explotando o depredando?
Los campesinos, al llegar las aguas negras en mi municipio, en mi pueblo, el Valle de Mezquital, empezaron a talar a diestra y siniestra los mezquites, troncos de 600, 500 años mínimos, en 30 minutos lo tiraban, o si no es que estén menos. Los barbacoyeros han utilizado el mezquite para hacer la barbacoa. ¿Qué han hecho con esa planta? Nos decimos del Valle de Mezquital, ¿ya somos del Valle de Mezquital? Sí, no, ya cambió. Yo hablo de las aguas negras gracias a un político importante del Valle de Mezquital, de Ixmiquilpan, don Alfonso Corona de Rosal, que fue quien metió las aguas negras para ayudarnos a nosotros los otomíes, pero perdimos algo. Ese gran hombre hizo un beneficio, hoy cambió, hoy es otro panorama. Cuando digo, yo crecí en este lugar y este lugar era así, nadie me cree porque ha cambiado. Qué bueno que ha cambiado, pero ahora existe otra problemática que también voy a levantar mi pluma, mi pincel. Hay que tratar las aguas negras. Las aguas negras están perjudicando los campos, la salud de mucha gente, no nada más los del Valle de Mezquital. Entonces el beneficio que hizo el general Corona de Rosal lo hizo muy bien, pero las nuevas generaciones, los jóvenes, tenemos que preocuparnos por la parte ecológica, como estoy diciendo en esta mi preocupación, por el maguey, por el mezquite, por el nopal. También el nopal se ha ido perdiendo diferentes especies, nada más conocemos 2 tipos de nopales. Antes había tunas de sabor menos azucarados, perfumados, había más de 12 especies de tunas. Hoy no existe eso. Como artista, es mi obligación y es mi compromiso por ser hidalguense de decir, señores, aguas. Esta obra ya circuló en 3 museos del país. Viene de 2 museos importantes. El Museo Nacional de la Máscara en San Luis Potosí, el Museo de Arte de la Ciudad de Querétaro, que inició el año de ahí. Después de esta exposición se va al año siguiente a la Universidad Autónoma de México, al Museo Diego Rivera de Guanajuato y luego se va a Europa. Esa es mi llamada de atención. Invito a los jóvenes a que conservemos, veamos nuestra parte ecológica, a los jóvenes artistas también. Me preguntaba usted de los jóvenes. ¿Qué digo de los jóvenes? ¿Qué piensa de los jóvenes? ¿Cuáles jóvenes usted se refiere? Seguramente se le acercan jóvenes porque el mensaje nos decía que era para ellos, ¿no? Para tratar de mover conciencias, que ellos tuvieran esta obra, no solamente como se ve bien, sino también como un movimiento de conciencia y de retomar las tradiciones, de retomar la planta, como decía, etc. Entonces, seguramente ha tenido contacto con ellos. He dado varias conferencias en Querétaro, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Ixmiquilpan, la más reciente acabo de dar la conferencia, invitado por el Consejo Estatal para el Cultivo de las Artes. A los jóvenes cuando me preguntan, porque generalmente se acercan jóvenes que les interesa la pintura, yo lo que le puedo decir a los jóvenes es que pinten su entorno. Algo que yo recibí de la enseñanza de 2 maestros importantes que fue en mi vida, esporádicamente por 2 años Rubino Tamayo, por 24 años Gunter Gerson, aunque el apellido es extranjero, él es un mexicano que nace en 1917, el 17 de junio de 1915, nace en la Ciudad de México. Gunter Gerson, su obra, si no lo conocen muchos, tiene una esencia precolombina, lo mismo que Rubino Tamayo. Cuando yo le pregunté a ellos cómo le podía hacer para que yo fuera tan importante como ellos, me decía, la llave mágica es que pintes tu entorno y tu esencia del origen de donde vienes. Deja de ver la historia del arte a ver qué ideas te fusilas. Deja de ver lo que está de moda para ver qué pintas. Y los jóvenes artistas lo que hacen, inclusive conozco jóvenes artistas de mi estado, y no nada más de mi estado, de todo el país, es estar de moda. Se saben muchos nombres de pintores extranjeros que tienen prestigio en el mundo, y lo que pintan a la manera de otro país, no pintan México. Por eso en un texto que está aquí dice, me gusta descubrirlo con lo desconocido dentro de lo conocido. Y con esta obra no pienso hacer folclorismo, estoy tomando mis raíces mexicanas. No porque sea otomí tengo el talento, yo creo que todos tenemos el talento. Lo que nos falta es una orientación y detenernos, de observar nuestro entorno. De esa manera vamos a ser grandes. Empezamos con nosotros mismos.
acabo de mencionar algo muy importante. Los títulos, eso está mal. Me lo están poniendo en español. El gobierno federal como el gobierno estatal están preocupados por conservar nuestras lenguas indígenas. Y aquí deben de ir los títulos primero en lengua indígena, ya sea en náhuatl, en otomí, en huichol o en maya. Después el nombre en español, que es nuestra lengua oficial. ¿De qué manera vamos a estimular las nuevas generaciones de jóvenes que se sientan orgullosos de sus raíces, de su lengua que se está perdiendo? Es enseñarle que vale. En Ixmiquilpan el día 10 me hicieron la pregunta: ¿por qué usted se dice que es otomí? ¿Cómo es la gente en el extranjero cuando usted le pregunta de dónde es? ¿Cómo reaccionan? Pues mi llave mágica en el mundo, cuando he estado en París, en otros países, es que digo, soy otomí. Y me dice, ¿cómo se dice amor o cómo se dice esta palabra en otomí? Y se me acerca el agregado cultural o embajador y me dice, lo invito a desayunar. Cuando dice, yo lo invité, bueno, lo invito a cenar o a comer. Cuando estoy en la mesa de ellos me dicen, gracias, yo les digo muchas gracias por el honor de que me inviten. Me dicen, no, el honor es nuestro, porque tenemos en vivo la cultura del mundo, el patrimonio cultural de la humanidad. Nuestras lenguas nacionales es patrimonio cultural de la humanidad, como este pueblo mágico. Si este pueblo se llenara de construcciones como en mi pueblo, tipo californiano, dejamos de ser pueblos mágicos. Para ser pueblo mágico hay que tener varios requisitos: conservar las construcciones, las calles, la comida, la vestimenta y todo eso, que los jóvenes no valorizan eso. Y parte de nuestro patrimonio cultural para ser patrimonio de la humanidad es nuestra lengua materna indígena, o nuestras lenguas maternas en todo el mundo que se está extinguiendo. Esa es la única manera de poder conservar una identidad. Está en otros países donde dice cocomro en lugar de decir cucumbers, y donde dicen banano en lugar de decir plátano, porque están influenciados por lo norteamericano. Y nosotros nosotros como intelectuales, llámese escritor, llámese músico, llámese pintor, debemos de preocuparnos para rescatar y enseñarle que nuestro patrimonio cultural, que tenemos, el pueblo son como niños, no saben. Y nosotros supuestamente los pseudo intelectuales sabemos, porque estudiamos, porque nos preparamos, entonces tenemos que enseñarle a nuestro pueblo lo que tiene, lo que vale, y no tomar palabras como el ok. ¿Y por qué no decimos está bien? Y no tomar palabras como lo oigo cada vez en mi pueblo, de decir el parqueadero o la troca. Todas esas palabras, mitad español, mitad inglés, estamos adaptando cosas que no es nuestra cultura. ¿Por qué decir estacionamiento? Deshuesadero en lugar de decir, cuando veo el Ixmiquilpan de ahí, yonque. Estamos importando. Cuando los extranjeros lo que buscan quieren ver, cuando viene el turismo a visitar nuestro país, quieren ver lo nuestro, nuestros tlacoyos, nuestro mole, nuestra barbacoa, nuestros garbanzos, nuestros arvejones, etcétera, etcétera. Eso es nuestra cultura, eso es nuestro país México. Esta obra que ven ustedes aquí, eso es lo que yo quiero decir con mi pincel de la riqueza que tenemos. No tenemos que ir atrás, allá, atrás del océano, al otro lado de los océanos, para buscar. Lo tenemos en México, solamente vamos a ver nuestro sentido, nuestros ojos, y aquí tenemos un bagaje cultural inmensamente rico que no lo hemos